Juan, Además tenemos muchos, ¿no? Conocimiento tenemos muchos, mucha gente que se une cada vez más a nuestra red. Quieren compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus trabajos, pero también quieren aportar su granito de arena con las vivencias y todo lo que puedan dar para que la otra gente crezca en su trabajo como tal, ¿cierto? Pues bueno, presento a mi compañero Alejandro Gil Vázquez, uno de mis maestros favoritos, de los primeros maestros en el que yo aprendí muchas cosas. Realmente no hay palabras para describirlo. Es una persona que hace que el conocimiento sea divertido. Aparte de eso, te explica muy bien. Y bueno, sin preámbulos, aquí tenemos a nuestro compañero Alejo. Espero que les guste la charla. gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta otra nueva edición de capacitaciones, conversatorio y charlas. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar un poquitico de uno de los aspectos más importantes que a veces trata de pasarse por alto o un poco desapercibido en su propósito, y es porque simplemente estamos ocupados de otras cosas hasta cuando empiezan a aparecer los problemas. Ese aspecto tan importante del que les quiero hablar hoy en día es acerca de las condiciones de manejo eléctrico para los conciertos, para los eventos. Muchos de nosotros ya hemos pasado por múltiples problemas en medio de los conciertos, en medio de un show, y simplemente saber que perdemos la iluminación o perdemos la capacidad del audio porque simplemente la fuente eléctrica, la subestación o el generador eléctrico se nos malogró. Vamos a empezar a buscar un poco, a encontrar ciertas condiciones, a entender un poco estos sistemas, pero no desde un punto de vista tan profundo, porque cuando estamos en un show, resulta que tenemos que tomar decisiones en cuestión de segundos, o sea, cada segundo que ganamos es apremiante para nosotros, porque esos segundos nos los van a cobrar caro en el momento de la producción. Así que tenemos que tomar decisiones rápidas, pero muy acertadas. Y para eso tenemos que tener un criterio técnico que se puede llevar, como se dice, de memoria de bolsillo, pero en la cabeza, y así poder resolver o tener razones para tomar decisiones que tienen que ser vitales y determinantes a la hora de resolver un problema. Así que entonces voy a compartirles mi batalla para empezar. Y veamos entonces lo siguiente. Quiero primero partir de entender, bueno, primero, logran ver mi pantalla compartida en este momento, ¿verdad? Muy bien. Quiero primero, de manera muy casi que lúdica, que entiendan un poco qué es el concepto de electricidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando, enfrentando este concepto de energía, desconocemos muchísimas cosas, pero que hoy vamos a entender de manera más fácil de cómo se explican en los textos de ingeniería, ¿no? Lo primero que tenemos que entender de la electricidad es que es un fenómeno dinámico, es decir, que depende del movimiento, de la estructura de la materia como tal. Así que cuando vamos a hablar de electricidad, indiscutiblemente tenemos que estar hablando de condiciones mecánicas o electromecánicas. Y al hablar de electricidad lo tenemos que entender como un flujo, así como cuando hablamos de el flujo o caudal de agua en una tubería, en un río. Asimismo, tenemos un caudal de energía cuando lo estamos portando en algún tipo de conductor. Hay algo importante, y es que cuando leemos algunos textos o incluso algunos documentos, hablo de documentos serios en la internet, a veces no son claros en explicar qué es este concepto de dinámica a nivel de electricidad en transmisión. Y resulta que lo que estamos hablando a nivel de electricidad es exactamente el comportamiento de los electrones de un material que para este caso y para lo que nos atañe es metálico. Ya habrán otros tipos de materiales como los semiconductores y los dopajes, pero no, eso no es ahora tema nuestro para no complicarnos en esa parte.
Entonces, ciertos materiales, como los metales, tienen atómicamente conformaciones electrónicas o de electrones que permiten ese movimiento en su última capa. ¿A qué me refiero con última capa? Un átomo es simplemente como imaginarnos una semilla que está tapada por múltiples coracitas. Cada coraza es una nube de electrones. Así es como, a grosso modo, está constituida toda la materia en el universo material. Pero en la parte eléctrica sabemos que simplemente esos electrones tienen un movimiento, solo que no podemos ver un electrón, pero sí podemos sentir su movimiento. Quien no se ha electrocutado alguna vez trabajando en este campo. Lo tenemos clarísimo. Y ver chispas mucho mejor. Es indudable de que hay movimiento de electrones, ¿no? Esa es otra manera de deducir la naturaleza de un flujo eléctrico, ¿cierto? Entonces entendamos que es un movimiento de una capa de electrones. Cuando hago claridad acerca de entender que se está moviendo es solo una parte del átomo, es porque simplemente hay una dinámica en su estructura electrónica, es decir, de la nube de electrones que lo envuelve, no de todo el átomo. Si todo el átomo se moviera, entonces estaríamos desplazando materia por un cable. Así que entonces simplemente iríamos al PriceMart, al Walmart y le diríamos allá al chico que atiende en la caja, mira, véndeme 2 toneladas de energía que las necesito para el show. Sabemos que eso es descabellado, ¿cierto? O si no tendríamos, si lo que se transportara sería materia, entonces tendríamos al principio del show todo desocupadito, vacío, solo las personas, y luego encima tendríamos una montaña de energía, si eso fuera materia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que un flujo eléctrico es simplemente un desplazamiento de energía, no de materia. Está usándose la materia como un fin para transportar energía. ¿Listo? Una cosa es lo material y otra cosa es una condición energética. ¿Listo? Porque si no, entonces, como les digo, el distro eléctrico, el acumulador eléctrico terminarían siendo bancos gigantescos que uno vería cómo se llenan y se van vaciando según el funcionamiento, lo cual no se visualiza como tal, ¿cierto? Para entender eso, porque en todos los textos que yo he visto no son muy claros en definir esta parte de qué es un flujo eléctrico. E incluso hay textos y tratados en física donde ya empiezan a entrar en la filosofía y eso no nos interesa ahora. Entonces yo quiero hablarles en términos más prácticos, en términos de que voy a montar un concierto y están esperando 15 minutos para que les dé fluido eléctrico a todos. Bueno, claro que mi charla va a demorar un poquitín más. Entonces, entendido con lo de flujo eléctrico. Ahora bien, un flujo eléctrico acarrea una corriente eléctrica, de tal manera que entonces la corriente eléctrica tiene que ser transmitida, transportada. Y para eso se tiene que valer de materiales conductores. Yo no puedo, hablando de baja y media tensión eléctrica, es decir, hablando de valores no más allá de 16.500 volts, yo no puedo transmitir corrientes eléctricas a través de un material plástico, a través del mismo aire, no lo puedo hacer. Porque simplemente son materiales aislantes o con coeficientes dieléctricos muy altos. Cuando me refiero a un coeficiente dieléctrico alto, me refiero es a una capacidad que tiene ese material para no dejar pasar ningún electrón. Así que entonces, para poder transmitir una señal eléctrica o una corriente eléctrica, definitivamente necesito de la ayuda de un conductor eléctrico. Casi siempre los conductores eléctricos, para nuestro caso, son metales, verbigracia los cables que utilizamos. Y ahorita vamos a explorar unas cositas que creíamos que sabíamos, pero no. Otros medios en los cuales se mueven las corrientes eléctricas son los líquidos. De esta manera o por esta gracia es que están construidas las baterías de fluido, es decir, los acumuladores que normalmente utilizamos en nuestros vehículos. Y está también el campo de los gases. Antiguamente eran muy utilizadas las lámparas que se utilizaban en iluminación, que eran las lámparas de descarga de arco o metal halide.
y simplemente lo que se hacía era cruzar una corriente eléctrica a través de una atmósfera de gas en especial. Entonces, lo que se generaba era un plasma y eso es lo que brilla y bueno, lo que antiguamente generaba la iluminación. Normalmente nosotros en nuestro campo utilizamos conductores eléctricos que están fabricados en metales como los que vemos ahí en pantalla: cobre, oro, plata, aluminio, hierro. Y para la elaboración de cables, para poder volverlos maleables pero resistentes a la tracción, a los pliegues en especial, tenemos que recurrir a aleaciones porque a veces los metales puros tratan de volverse frágiles o quebradizos. Entonces, algunas aleaciones que nos encontramos en los cables son aleaciones cobre-zinc, hierro-estaño, cobre-níquel o cromo-níquel. Dirán ustedes, o en algunas preguntas, por ejemplo, en nuestro medio latino, bueno, ¿y qué es el alambrón? Bueno, precisamente es una aleación, más que todo basada en aluminio y se utiliza para hacer transmisión eléctrica de altas potencias a muchísimos kilómetros, como son esas líneas que están por ahí en esas torres que atraviesan campos y montañas, ¿no? Entonces, obviamente tienen que lograr un conductor muy liviano, porque si no el peso mismo reventaría su propio cable. Que si miramos las especificaciones eléctricas del aluminio, no es un buen conductor. Pero entonces todo el mundo dirá, ¿y entonces para qué usan alambrón o aluminio en las líneas eléctricas de alta potencia? Precisamente porque necesito transmitirla y necesito que sea liviano el material. Claro, como ya estoy utilizando tensiones de aproximadamente 117.000, 130.000 volts, pues el que se me caigan 100 o 200 volts a 40 kilómetros de distancia es poco significativo. Ya vamos a ver por qué razón se trabaja un poco la alta tensión. Bien, en cuanto a corrientes eléctricas, tenemos dos mundos. Tenemos la corriente continua y tenemos la corriente alterna. Esto de las corrientes tiene que ver es con el sentido en cómo viajan los electrones. Por eso iniciaba la charla entendiendo un poco cómo fluye la electricidad a nivel de electrones. Entonces, cuando hablo de corriente continua es porque los electrones solo van en un sentido, ¿cierto? Y cuando hablo de corriente alterna es porque los electrones un instante están en un sentido y otro instante están del sentido contrario. Es decir, que se alterna entre dos mundos. Ya más adelante vamos a entender exactamente el concepto de corriente continua y corriente alterna. Lo más importante en las ventajas y desventajas que encontramos en ambos mundos es la siguiente. La corriente continua es muy difícil de generar y transmitirse, pero cuando se habla de bajas potencias y cuando se habla de precisión en el manejo eléctrico, indiscutiblemente hay que recurrir a la corriente continua. Si lo que quiero hablar es de transmisión y manejo de potencia a grandes distancias, definitivamente tengo que apelar a la corriente alterna. Entonces, las desventajas que ofrece el mundo de la corriente alterna es que no puedo manejar valores de polarización para ciertos componentes utilizados en la electrónica actual. Por eso tengo que apelar a la corriente continua. Estos mundos también se les conoce como el mundo de la corriente DC o CD, según si estoy hablando los términos español o anglosajón, ¿no? Es decir, si estoy hablando de la corriente directa, que sería DC, perdón, la CD, o en inglés el direct current. Y tengo la corriente alterna, ¿cierto? O el alternate current del inglés, que simplemente significa eso, esas letricas, DC o AC. Ahora bien, si ustedes ven en la diapositiva, encontramos de que precisamente la gráfica nos muestra la corriente continua viajando en un solo sentido. Mientras que la corriente alterna se le llama así porque alterna entre dos mundos, entre valores positivos y entre valores negativos. Ahorita vamos a ver de dónde propiamente nace
la corriente alterna? ¿Por qué ese comportamiento de estar entre un mundo y en otro? Estos conceptos que estamos aprendiendo aquí van a ser vitales para lo que viene más adelante. Tengámoslo en mente porque nos va a hacer falta para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, estamos claros hasta el momento que es flujo eléctrico, que son los conductores eléctricos, cuáles son los más utilizados y los tipos de corrientes hasta el momento. Que tenemos muy claro. como tal, perfecto, que tenemos como tal corriente directa y corriente alterna. Sigamos. ¿Dónde encontramos o dónde se generan las corrientes directas? Las vamos a encontrar en soluciones de paneles solares, donde puramente se va a generar voltaje DC, perdón, corriente DC o corriente continua. Lo mismo en los acumuladores eléctricos de los autos o las baterías de nuestros celulares o en los dinamos. Cuando hablo de los dinamos, estoy hablando de una máquina sincrónica, y cuando me refiero a máquina sincrónica es una máquina que puede producir una corriente eléctrica en términos de un giro mecánico de una parte motriz contra una parte estática. Esto sucede desde el punto de vista electromagnético, que ya vamos a entender. Pero el dinamo lo que hace es que simplemente utiliza la capacidad de las líneas de flujo magnéticas para convertirlas en corriente cuando son atravesadas por un conductor eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el flujo magnético de un imán lo pongo a cruzar de manera continua o cíclica un conductor eléctrico, a ese conductor eléctrico le va a aparecer una corriente eléctrica. Ya, esa es una condición electromagnética de la corriente eléctrica y el flujo electromagnético. Obviamente hay unos tratados y unos libros que si uno empieza a leerlos, pues uno simplemente lo que hace es que cierra el texto y uno dice, no, de aquí para adelante lo que Dios quiera, ¿no? Pero no, no nos vamos a meter en eso. No, lo vamos a entender de esta manera. Un flujo magnético que lo provoca un imán, sus líneas magnéticas atraviesan un conductor eléctrico, es decir, un cable, un alambre, y cuando lo hacen repetidas veces, aparece una corriente eléctrica. Ya, esa es una condición natural de este mundo a nivel electromagnético. Listo. Me detengo ahí porque les digo que esto es un tratado de ingeniería eléctrica que dura 3 semestres y hay que conocer un poquitico de cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales. Me detengo ahí. No quiero complicar la cosa. Listo. Bueno, al que quiera, que quiera empaparse y poner a echar humo a la cabeza, le recomiendo unos textos. Física combinada de David Holiday, especial, si te quieres fritar los sesos. Lo tendré en cuenta, Alejo, lo tendré en cuenta. Ok, pero no los quiero espantar. Solo entiendan cómo entonces surgen estas corrientes a nivel de corriente continua, ¿no? Te interrumpo, ¿sí? Alejandro. ¿Física de quién, perdón? Física combinada. Sí. De David. Sí. Holiday. Gracias. Ok. Es un texto, un texto doble para uno distraerse ahí. Pero ok, no, a lo que yo voy es porque el compañero quiere ir un poco más allá, pero van a ver que con lo que les quiero enseñar yo es para que ustedes tomen decisiones en minutos, o sea, nada de complicarse la vida. Quiero es que entiendan esto para lo que vamos. ¿Dónde encontramos fuentes de corrientes AC o corriente alterna? Las vamos a encontrar precisamente en alternadores, y esos alternadores se encuentran en sitios como las hidroeléctricas, como vemos aquí en la gráfica, al lado izquierdo, vemos aquí una turbina Pelton empujando un rotor de un componente, de un alternador, ¿cierto? El esquema de un alternador, como lo estamos viendo en el centro, lo que hace es que los devanados de ese alternador que giran entre dos campos magnéticos, perdón, entre dos polos de un campo magnético, discúlpenme ahí el error que acabo de cometer. El devanado que están viendo ahí gira cíclicamente, es decir, de manera sincrónica, por eso le llaman máquinas sincrónicas,
gira de manera sincrónica entre los polos negativo y positivo, siendo el polo norte y el polo sur, de un campo magnético. ¿Listo? Estoy hablando de los polos de un campo magnético. Entonces, en un momento dado, esta parte del devanado que estoy por aquí señalando con el puntero del mouse, está obteniendo o está mostrando un campo, perdón, una tensión eléctrica, una corriente eléctrica positiva, y un periodo después, medio periodo después, está mostrando una negativa, y el que estaba en negativo ahora empieza a mostrar positivo. Si ustedes observan, miren que ambos polos del alternador muestra que tiene al mismo tiempo polaridad positiva, polaridad negativa, polaridad positiva, polaridad negativa. Es decir, un momento son positivos y otro momento son negativos. O me devuelvo al comienzo de la charla. Un momento los electrones van hacia la derecha y otro momento los electrones van hacia la izquierda. ¿Vale? Eso es corriente alterna. Sucede por una condición electromagnética que les acabo de explicar de una manera más simple. Mis líneas de flujo magnético que están en estos polos magnéticos de este campo magnético están induciendo o cortando por la mitad. Cuando hablo cortando es atravesando la energía del devanado para simplemente inducir una corriente eléctrica. Voy a hacer un paréntesis aquí para que vean cómo funciona también una máquina eléctrica o un generador eléctrico con cosas que ustedes han tenido en la mano sin tener que ponerse en armar propiamente un alternador. Si ustedes atrapan un parlante, toman un parlante, qué sé yo, un 12 pulgadas, un 15 o un 18, simplemente lo colocan sobre la mesa, agarran las bornas del medidor del voltímetro, lo ponen en la escala de AC, porque vamos a medir AC, ¿no? Lo ponen en la escala del AC. Ambas bornas, la positiva con la positiva y la negativa con la negativa, empiezan a mover el cono del parlante y lo que están haciendo es generando precisamente una corriente alterna. Entonces el parlante también es un generador eléctrico cuando estoy articulando la membrana de la bocina. Cierro paréntesis acá. Entonces, una vez que estos devanados giran dentro de un campo magnético, empiezan a generar un fenómeno conocido como FEM, fuerza electromotriz. Así se la van a encontrar en muchos libros. Ay, sí, entonces ya tengo FEM en mi alternador. Ah, sí, claro, sí, ya tienes fuerza electromotriz. Sí, sí, eso ya lo sabemos. Ok, sí. Bueno, y también en los generadores eléctricos diésel. Fíjense que aquí tengo en ambos casos el mismo alternador, pero solo que movido por circunstancias diferentes. Aquí simplemente por un flujo de agua para poder crear un flujo eléctrico, y aquí por la potencia de un motor para poder generar también un flujo eléctrico. Si ustedes observan la zona que estoy señalando, y ahorita lo vamos a ver desbaratado, estoy señalando aquí el generador eléctrico de toda esta máquina diésel, o lo que llaman todo el grupo electrógeno, ¿no? Muy bien. Claros hasta el momento en dónde tengo corrientes continuas y en dónde tengo corrientes alternas. ¿Listo? Ya tenemos claro que es una corriente continua, ya tenemos claro que es una corriente alterna y ya sabemos que es un flujo eléctrico. Y sabemos que necesitamos conductores eléctricos y ya sabemos los materiales. ¿Listo? Ya sabemos qué materiales usamos. Con toda esta información ya registrada, procedamos a entender las siguientes cosas. ¿Qué aspectos fundamentales necesito contener en mis líneas de transmisión? Es decir, estoy en el show y te han encargado montar todo tu sistema eléctrico para distribuirlo en tus equipos. Muy bien. Conceptos que debo de tener claros. Primero, en la corriente alterna suceden unos fenómenos en los cables conocidos como efecto pelicular o efecto skin o efecto piel. También le llaman efecto Kelvin. ¿Qué significa eso? Como ya sabemos que un flujo eléctrico es simplemente un movimiento de electrones, ¿no es cierto? Basados en eso, entonces nos vamos a encontrar un asuntico bien interesante. En las corrientes alternas, los electrones
tienen esa mala costumbre de moverse por las afueras del conductor y no lo hacen exactamente por todo el cuerpo del conductor. Es decir, buscan la parte externa del cable para moverse, o su piel como tal, que es la parte externa, pero no utilizan toda la densidad de movimiento en toda la sección o en todo el grosor del conductor eléctrico. El efecto piel o efecto Kelvin o efecto pelicular se va acentuando mucho mientras más alta es la frecuencia de esa señal alterna. Sabemos que en eléctrica usamos dos tipos de frecuencias, o 50 Hz o 60 Hz, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes pueden utilizar un voltímetro que tenga la escala para medir hercios y se pueden dar cuenta cuál es la frecuencia de su red. Simplemente lo ponen en esa escala y conectan en sus dos bornas el voltímetro. Ok. Esta es una de las razones por qué se diseñan los cables, incluso en algunos con estructuras huecas. Parecen que los cables por dentro fueran como tubos. Se utilizan mucho y para un aspecto que hablaban ahorita acerca de la radiotransmisión o el RF. Mientras más alta es la frecuencia de la señal AC en un cable, más pronunciado va a ser el efecto piel, que es indeseable porque hace que el cable se caliente, sea poco eficiente y simplemente hace que los electrones viajen por su capa externa, ¿no? Entonces se utilizan cables ahuecados con el fin de forzar los electrones para que vayan por dentro y por fuera. En algunos cables de más alta potencia, para transmitir redes eléctricas, se utilizan cables con lo que llaman el diseño de la línea de Leeds. Simplemente se hacen conductores multifilares para hacer que el cable tenga más líneas de transmisión por dentro. Obviamente esto también trae efectos adversos y es corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Pero hablemoslo solo como de corrientes parásitas para no complicarnos la vida con el señor. Otro problemita de los cables es la resistencia en la distancia. Mucho cuidado con un error que yo sé que han cometido muchos. No vamos a caer en este error. Cuando ustedes les dicen cuál es la longitud o la resistencia total de un circuito eléctrico, ustedes dirían, bueno, a ver, tengo 50 metros de cable doble cero, entonces, a ver, la resistencia por metro de ese cable, porque ya miraron la especificación del fabricante, la resistencia por metro de ese cable es de 0,038 ohms, por decir algo. Y entonces usted dice, bueno, sí, entonces la resistencia es decir, yo tengo 50 metros, pues, sencillo, multiplico 50 por 0,038. Error. Estamos hablando de la resistencia del circuito. Así que yo tengo que medir 50 metros que van hasta la carga, 50 metros que vienen desde la carga. ¿Ok? Así que mi resistencia de circuito no son 50 metros, son 100 metros. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Las caídas de voltaje dadas por la resistencia de los cables tienden a entregarme menos voltaje en mis circuitos de carga. Llámese un amplificador, llámese todo el rack completo, llámese mi consola, llámese mi grupo de luces, en fin, cualquiera que sea la carga, va a estar limitada por la resistencia que me entrega el cable. Yo debo entonces de tener especificaciones del cable para saber cuál es la resistencia final que tengo. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado a la hora de calcular los circuitos, la resistencia en circuitos. No es solamente el trayecto de ida hasta la carga, es el de ida y el de vuelta. Eso es un circuito. Si no lo haces, estás haciendo un circuito abierto, es decir, estás calculando sobre una mentira. Muy bien. Otro problemita que veo mucho en las empresas de renta audio o en las empresas de rentas de soluciones eléctricas es que utilizan terminales en sus cables a las cuales no se les hace mantenimiento. Cuidado. Toda terminal cuyos componentes metálicos de diferentes aleaciones están en contacto porque los está cruzando un tornillo, porque los está aprisionando un par de placas, están expuestos a la corrosión galvánica.
La corrosión galvánica es una corrosión que sucede por la acción electroquímica de dos metales de diferente composición. Sabemos que el cobre lo utilizamos para transmitir, pero las terminales las tenemos que usar en otra aleación diferente para que resistan la compresión de los tornillos y demás cosas de anclaje que utilizamos en los sistemas eléctricos. Yo les voy a mostrar un momento, no sé si ven ahí mi cámara compartida, algunos químicos, pero hay demasiados, pero también aquí, no sé si alcanzan a ver ahí en cámara uno como este. Alcanzan a ver ahí un aerosol que les estoy mostrando, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Esto es un tratamiento, estos sprays se consiguen, miren ahí el fabricante, ¿verdad? Simplemente lo aplican sobre las terminales, ¿verdad? Solo se el nombre, ¿cómo se llama? Para que lo anoten ahí en el chat, Alejo, ¿cómo se llama el nombre? El nombre, espérate, lo voy a poner aquí en el... No, déjalo que... Más bien, sí, para no tumbar la presentación. Sí, El nombre dale. es Deoxit D5. Deoxit D5. Deoxit D5. Ok, y ahí está ya lo están anotando. El nombre del fabricante. ¿Ok? Ok, gracias, Alejo. Siempre en los mantenimientos, cada 2 o 3 meses, o cuando tuvieron que estar en ambientes donde hay demasiado salitre, como las playas, qué sé yo, estos sitios cercanos al mar, siempre hay que regresar a bodega y hacer un mantenimiento de ellos para evitar la corrosión galvánica. Si no, van a tener poca eficiencia en las líneas de transmisión, recalentamiento en las terminales y posiblemente incendio de sus líneas. Yo ya he visto muchas líneas encenderse en medio o dentro de los yellow jacket, o sea, esas chaquetillas que se ponen para que la gente no pise los cables. Las he visto prenderse en fuego junto con el yellow jacket. Y eso que el yellow jacket trae un retardante ignífugo para evitar que se prenda en fuego todo. Cuidado, cuidado, cuidado. No muchas empresas son cuidadosas con el manejo de sus terminales eléctricas en los cables. Hablo así como medio regañando porque es que me ha pasado muchas cosas. No quiero que a ustedes les pase. Es aterrador en medio de un concierto ver prendido en fuego un cable. Se los digo, no es una buena experiencia, no es simpático para nada el asunto. Muy bien. Los siguientes son las puestas a tierra de un sistema eléctrico. Dios mío, Dios Alejo, mío. Paremos un momentico que hay varias preguntas aquí de los muchachos, sí, porfa, sí. Para que no queden las preguntas en el aire. Claro que sí. Pero espera, Juan, Sí, es que yo veo que la dinámica de la charla está muy buena. Lo que voy a hacer es apuntar las preguntas y al final, si quieres, las hacemos una tras de la otra, para no perder la dinámica. Ok, está perfecto, dale. Las va guardando Jairo. Mientras tanto, muchachos, lo que pasa es que Alejo empieza como lo inicia. Está muy bueno. Y ya después va rodando con todo lo demás. Tengamos paciencia entonces, muchachos. Y las preguntas las van anotando ahí y disculpen que interrumpamos, pero las van anotando ahí y ya después las solucionamos. ¿Vale? Gracias. Ok. Quiero, para darles debido reconocimiento, anotar el nombre y la persona que la hace, ¿cierto? ¿Quién la hizo y cuál es la pregunta? Para darle el debido reconocimiento a la persona, para que sepa que estoy respondiendo su pregunta. Muy bien. Vuelvo y repito, mucho cuidado con las puestas a tierra de un sistema eléctrico. Las puestas a tierra de un sistema eléctrico dependen de los terrenos donde estemos. Los terrenos que están cerca a zonas de salitre son muy buenos para conducir corrientes en fuga que se llevan a través de líneas eléctricas. Pero zonas auríferas, es decir, donde se ha producido oro, donde hay montajes mineros, en fin, y todo eso, han empobrecido el terreno y el terreno como tal pierde permeabilidad eléctrica para poder recibir corrientes en fuga. Entonces, cuando se trata de instalaciones fijas, hay que tratar el terreno primero con ciertos químicos que dependen mucho del nombre de cada región, pero el asunto es agregar sales minerales, agregar carbono, agregar carbono activado, agregar bauxita
y arcilla normal, ¿cierto? Con el fin de poder como preparar y levantarle un poco más la permeabilidad eléctrica al terreno. Pero tiene que haber siempre insertas unas barras de cobre, preferiblemente no varilla cobrizada. La varilla cobrizada tiene muy baja permeabilidad. Y lo otro, el electrodo que va con el cable no puede ir unido con un perno, tiene que ser con soldadura endotérmica, ¿ok? Para que tengamos una buena descarga de polo a tierra. Si no, vamos a tener problemas, nos acercamos al sistema, entonces nos da descargas y los ruidos en todas las bocinas. En el video vamos a tener simplemente las pantallas con unas rayas cruzando todo el rato, ¿verdad? Y en las luces es que se nos van a enloquecer las señales de DMX todo el tiempo. La última pregunta de esta diapositiva tiene que ver con qué utilizo, alambre o cable. Sin duda alguna, el alambre es un excelente conductor, un excelente método de transmitir potencia eléctrica, pero hay un pequeño problema, es quebradizo. Entonces, solamente lo podemos usar para instalaciones fijas, como residencias, edificios, bodegas, tarín, tralín, tralá. Mientras que el cable, aunque tiene sus desventajas, está hecho de manera multifilar, con el fin de rebajar un poquito el efecto Kelvin o el efecto piel, y fuera de eso, para que no sea quebradizo y pueda ser utilizado en instalaciones móviles, como es el campo de lo que nosotros hacíamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Bueno, que volveremos a hacer prontamente. Siempre los cables van a ser útiles para montajes temporales. Un concierto es un montaje temporal, ¿ok? Y quiero referirme a otro concepto muy importante, el calibre de los cables, o lo que se conoce como el AWG, ¿cierto? O sea, el American Wire, gosh, algo así se pronuncia, ¿no? Quiere decir calibre de cable. Entendamos con esta tablita a continuación algunos calibres de cable. Mientras más grande es el número del AWG, más delgado será un cable. Es decir, que tengo un cable de tamaño o de calibre AWG 48 y es un tantito más delgado que un cabello humano. Ese es un AWG 48. Mientras que si tengo un cable, por ejemplo, calibre 1.0, por decir algo, o un calibre 2.0, o hasta lo que yo he llegado a utilizar, que es un calibre 4.0, son cables que pueden llegar incluso, el alma de cobre, la parte útil de conducción, puede llegar a ser tan gruesa como mi pulgar, la parte útil de cobre. El grosor o el calibre del cable, mientras más grueso es, determina cuánta corriente más puede manejar. Algo importante, los cables tienen un tope de manejo de corriente antes de empezarse a calentar. La corriente está dada es por el punto en el cual empieza a elevarse la temperatura a niveles críticos. Muchas veces un nivel crítico de temperatura en un cable no significa que yo lo tome con la mano y aún lo pueda sostener y decir, no, mira, está tibio, ahí no pasa nada. No. Un cable no tiene por qué calentarse hasta el punto que yo lo pueda sensar con la piel. Sabemos que la temperatura corporal en Celsius es de 37 grados. Lo que yo empiezo a sentir igual o superior ahí es porque está igual o superior a mi temperatura. No tiene por qué alcanzar un cable esas temperaturas. Si un cable alcanza esas temperaturas es porque está limitado por su capacidad y porque el flujo de corriente está superando en amperios al cable. El asunto es que hasta ahí parece que no pasará, no, pero mira, yo hice cuántos shows y los cables siempre tibios y no, pero mira, no. Así no pasa nada con el cable. Realmente lo que tú tienes, y para el caso de nosotros en sonido, lo que tenemos es un compresor montado en el sistema eléctrico que nos está comprimiendo el sistema de audio. Entonces uno dice, un momentico, ¿cómo así que se está comprimiendo el sistema de audio desde el sistema eléctrico? Sí. Lo vamos a ver más adelante, ya en un par de minutos lo vamos a ver sobre las fuentes de los equipos. Resulta que para el caso de mis amplificadores de audio,
mis amplificadores de audio tienen que tener una alimentación óptima en voltaje y en corriente, o lo mismo en voltios y en amperios, óptima para poder sostener las demandas instantáneas de potencia que me exige un contexto musical, llámese una percusión, llámese una voz o llámese toda la banda completa. Y resulta que yo lo que tengo que proteger es la potencia pico que me entrega el amplificador. Y esa potencia pico está dada por la demanda instantánea de energía que le da el sistema eléctrico a la fuente y la fuente a los transistores de potencia del amplificador. Todo es una cadena. Esto lo hablo un poco rápido, es para entender por qué razón yo no puedo permitir que mis líneas eléctricas se calienten. Si mis líneas eléctricas se calientan, yo tengo que cambiar el calibre de mis cables indiscutiblemente. Se cambian o se cambian, no hay a punta de apelación. Eso es lo que define en que un mismo sistema, llámese un Lecustic, llámese, qué sé yo, un Martin Audio, el mismo sistema suene diferente en el mismo sitio, dependiendo del sistema eléctrico. Uno dirá, pero caramba, ¿por qué tal día este sistema sonó bien? Usé la misma mesa, usé la misma ecualización, usé los mismos micrófonos, usé aquello, lo otro igual, y hoy siento que el sistema simplemente no responde. Ok, vamos a ver qué fue lo que cambió. Algo en el sistema eléctrico. Puede ser un conector, una junta. Me echó a perder mi sistema, mi calidad de respuesta en el sistema de audio. Cuidado, cuidado. El sistema eléctrico que normalmente viaja en las cajas, viaja lleno de barro, es el último en recogerse, el que menos atención se le pone, es el que primero, ese es el primer artista, el primer personaje que tiene que aparecer en la película. Lo demás es añadidura. ¿Ok? Si tú tienes un Vidosk, sopo 200 cajas de Vidosk montadas, de Martin Audio, de Meyer Sound, de la que quieras, pero no tienes sistema eléctrico, no montaste nada, no tienes concierto, no tienes show. Los cables eléctricos tienen que tratarse con la misma dignidad con la que tomas tus cubiertos para los alimentos con que vas a comer. Así mismo se tienen que respetar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta tablita tenemos unos valores aquí nominales o estándares del amperaje que nos pueden soportar los diferentes calibres de cables. Por eso es importante, señores, todos nosotros debemos de elaborar un cuadro de cargas una vez que estamos listos para salir al show. Ah, ok. Bueno, tengo tantos amplificadores de esta serie, ok, toma su especificación eléctrica y aparece ahí, en sus especificaciones, aparece cuál es el consumo de ese equipo, ok. Cada cosa cada elemento que tú vas a conectar para tu show, tienes que elaborar una suma de cargas general y luego ya tú dices, bueno, ya en el show las reparto, una para la fase 1, la fase 2, la fase 3 o simplemente para Y, L y R, ¿verdad? Dependiendo cómo quieran llamar las acometidas eléctricas. Si no tienen claro sus cargas eléctricas, su cuadro de cargas o su cuadro eléctrico, dudo de que estén trabajando con la suficiente seguridad para poder elevar el sistema eléctrico hacia el show de manera responsable y segura. Recuerden, en un concierto, la palabra yo creo, yo me imagino, yo supongo, es una amenaza y hay que sacarla del diccionario. O estoy seguro o no estoy seguro. Si yo no estoy seguro, ven, llamo a la persona que sabe y dime que esta persona necesita ese número exacto. ¿Quién? El responsable del sistema eléctrico, el del generador eléctrico. Tienen que saber un número exacto. En estas cosas se habla con números. Recuerden, compañeros, los números no mienten. Ok. ¿Qué es un alternador? Aquí, como les había dicho, les iba a mostrar cuál es la naturaleza o de cómo se comporta una corriente para que en un momento dado sea positivo o negativo. Una corriente eléctrica alterna. Si ustedes observan en este pictórico que tengo de un alternador, estamos viendo un estator, que es esta carcasa de afuera, se le llama estator, es la parte que no se mueve, el estator, y tengo un rotor. ¿Ok? Entonces, en este diseño tengo un rotor con magneto permanente. Así está dibujado este.
Ya les voy a explicar otras cosas que hacen los generadores por dentro. Quiero partir de este. Si estamos viendo acá, aquí estamos viendo un rotor dentro de un estator, pero un rotor multipolar. Es decir, tiene varios polos. Oiga, ¿y cómo así que varios polos? Ok. Cada polo es la unión de un norte con sur. Eso es un polo. Es decir, que aquí tengo un polo entre este norte-sur, obsérvenlo acá, y aquí tengo otro polo con un componente norte-sur. Esto quiere decir que estoy hablando de un rotor multipolar de dos polos. La cantidad de polos indica, o mejor dicho, está de una vez definiendo a qué revoluciones por minuto va a girar ese generador, ese alternador, perdón, ¿cierto? A mayor número de polos, menor RPMs necesito, menores revoluciones por minuto. Llámese de la turbina Pelton o llámese de mi máquina diésel, ¿cierto? Pero significa que tiene que girar a un número exacto de revoluciones por minuto. Esas revoluciones por minuto son múltiplos del número de polos en términos de la frecuencia que debo de trabajar. Llámese 60 hercios o 50 hercios, según si es mi estándar europeo o americano, ¿cierto? Entonces, observen que para este montaje que estamos observando aquí, que estamos mirando acá, estos magnetos están girando y cuando pasan por estas bobinas, sus líneas de flujo magnético están cruzando el conductor eléctrico de cada enrollado o bobinado, o como le llaman aquí, el inducido. Entonces, miren que para el caso de este grupo de bobinas, ¿verdad? En este grupo de bobinas, esta y esta, en un momento dado van a estar positivos hasta cuando las norte-sur las vuelvan a cruzar. Entonces, miren que el rotor va a hacer que los electrones primero vayan de una dirección y luego vayan de otra. ¿Cuántas veces sucede eso en un segundo? Dependiendo del sistema. Los electrones se pueden mover, en los sistemas de corriente eléctrica se pueden mover o 60 veces en un segundo o 50 veces en un segundo. Eso significa la frecuencia a la cual opera un sistema eléctrico. En el sector local donde yo me encuentro, obviamente operamos con 60 hercios de red eléctrica. En Europa se operará indiscutiblemente con 50 hercios. Trae sus pros y sus contras el trabajar con diferentes frecuencias, ¿no? A medida que baja la frecuencia, los núcleos de los transformadores tienen que ser más grandes. A medida que aumenta la frecuencia, los núcleos de los transformadores son más pequeños. Ahí fue cuando dijeron hace unos años atrás algunos ingenieros, bueno, ¿y por qué no hacemos fuentes switchadas? Así podemos tener más potencia en un núcleo más pequeño. Por eso es que hoy en día los equipos con fuentes switchadas son livianos, son poderosos y más compactos. Muy bien. Les voy a mostrar ahora un generador por dentro. Ahí lo tiene. Estamos viendo aquí un estator de inducidos de un generador multipolar de 1.2 megawatts. O sea, esto es un monstruo. Esto es para abastecer más o menos la energía de un pueblo pequeñito. De aquí nace, miren, aquí nace. Si ven por allá atrás el despelucado que ven atrás, estamos hablando desde las bornas que configuran las topologías delta o estrella. Muchos generadores se pueden configurar en dos posiciones, o en delta o en estrella, según los voltajes, las configuraciones de voltajes que necesite. Advertencia. Las configuraciones de devanados en tipo delta o lo que llaman en triángulo están libres de armónicos, pero son muy fáciles de que se desbalanceen cuando no tengo las cargas debidamente balanceadas en el sistema. En las configuraciones tipo estrella, cada devanado puede desbalancearse sin afectar al otro. Entonces no me obliga a ser tan riguroso con el balanceo de cargas, pero son más susceptibles de generarse armónicos. Así que entonces, en la gran mayoría de generadores eléctricos que están configurados en tipo estrella, y cuando vienen configurados en tipo estrella es porque traen neutro, ¿cierto? En tipo delta o tipo triángulo no traen neutro,
Solo viene una línea tierra para desacoplar corrientes parásitas. En tipo estrella vienen con neutro. Entonces, van a ser susceptibles de armónicos. El armónico es una señal parásita de la fundamental. No me quiero meter más ahí porque el trabajo con armónicos también es bien interesante. Lo que les quiero decir es que son corrientes no deseadas de lo que yo necesito generalmente. Pero para eso, mis amplificadores, las fuentes de mis amplificadores de audio en este caso, tienen protecciones o filtros contra armónicos par o impar en sus entradas. Entonces, la suciedad que me puede mandar el generador me la limpia cada fuente del amplificador. ¿Ok? Entonces, uno define en qué casos utiliza una configuración en delta o en estrella. Los generadores, hay una marca de generadores Volvo, y lo hablaba con Dani en estos días, que utiliza una configuración tipo delta, pero se utiliza para poder manejar máquinas de cine que tienen que ser sincronizadas con base en la red eléctrica. No pueden fallar. O sea, un desfase de 1 hercio significa que se arruinó todo el material cinematográfico. Ahí pues quiero hacerles como la acotación, ¿no? Ok, vuelvo aquí entonces a la gráfica. Observen este generador, perdón, esta parte del generador, el estator, miren el estator aquí, de un animalote de 1.2 megawatts. Y por supuesto, el rotor, lo que va por dentro. Aquí tienen lo que gira. Este componente que están viendo acá se llama la excitatriz y estas son las bobinas de inducción. Resulta que en el generador, en estos generadores grandotes, yo tengo que hacer cruzar por aquí, por la mitad, una corriente continua. Ojo que no se me van a enredar aquí porque aquí es donde comienza a complicarse la cosa. Con esta excitatriz, que es otra especie como de bobina pequeñita para generar, yo tengo que controlar un voltaje continuo de DC aquí para poder volverlo AC acá. Vuelvo y repito, porque aquí se me pueden enredar. Con esta excitatriz, yo voy a generar un voltaje, una corriente DC en el rotor, una corriente DC en el rotor. Miren, toda esta pieza es el rotor, toda esta pieza, para poder generar una corriente AC en el estator. Y de aquí es donde voy a tomar la electricidad que abastece todos mis equipos del concierto. ¿Ok? Sí estamos claros ahí de lo que está pasando, ¿no? Ok. Claro, okay, muy claro. Porque si no entendemos esto, se nos va a volver una ensalada de acá para arriba. Aquí, por supuesto, tienen un chico malo, mírenlo, ya armado. Aquí está el chacho de la rumba. Lo tenemos sin cabina de insonorización. Se los quiero mostrar así en peloto, porque aquí quiero que identifiquen varias cosas, ¿no? La primera, observen aquí, obviamente, el grupo motriz, que es la parte, pues, de máquina diésel. Y observen aquí el grupo electrógeno, que es propiamente donde está el generador. Mire, aquí es donde está el alternador como tal, el que nos va a generar la corriente AC, y su tablero de control. Esta pieza es la más importante para mi concierto y nos vamos a dar cuenta que dentro de esta pieza hay otra más pequeñita que viene aquí, de la cual depende todo el concierto completo. En luces y sonido se encuentra aquí adentro en este gabinetico. Lo que le pasa a este gabinete, se echó a perder todo un concierto completo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un especial cuidado con los cables y un especial cuidado con el generador, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son esos cuidados. Necesito cuidar mi corriente AC para lo que viene a continuación. Si ustedes observan, dentro de los cuidados iniciales que tengo que ver, una inspección visual del equipo, que no presente daños por impactos. Casi siempre, cuando llega a alguna ciudad, los generadores eléctricos siempre están malogrados por alguna cosa. Visualicen qué piezas están rotas. De hecho, por lo general, a mí me llegó una vez un generador sin el compartimiento de filtración de aire. Llegó aplastado y lo traía el conductor del camión por allá en otro rinconcito, como si eso no hiciera falta. Ahorita les voy a mostrar lo importante de esa pieza. Estado de las baterías de arranque. Estos animales requieren baterías muy poderosas para que puedan arrancar semejante motor.
Nivel de aceite del motor. Esto nos puede indicar un error al arranque si tengo bajo el nivel de aceite o de lubricante del motor. Nivel de agua refrigerante. Muchos les ha tocado en pleno concierto que el generador se apaga y se apaga por temperatura. Cuando va a ver por temperatura, o no tenía agua o rompió una de las mangas que conduce el agua desde la máquina hasta el refrigerador, del refrigerante, o simplemente alguien olvidó echarle refrigerante. Estado de los filtros de combustible, lubricante y aire. Me voy a devolver en esta parte, mire, estados de los filtros, ¿dónde están ubicados? Me voy a volver a esta gráfica. Entonces tenemos el de combustible. Aquí está el de combustible. Tenemos el de lubricante, este blanco. Y tenemos el de aire, este compartimiento. Este compartimiento. 3 filtros que tienen que estar impecables. Deben de estar en óptimas condiciones, limpios, nuevos. ¿Ok? Si no, sencillamente el generador en pleno concierto se va a detener y va a indicar en este tablero unos errores por alarma. Ok, estados de alarma. Se supone que debería estar en 00 los estados de alarma. Eso lo ven en el tablerito, en las lecturas de los tableritos. Esos numeritos no aparecen ahí por dibujarse, por ponerse bonito. Ay, mira qué interesante el tablerito, ¿no? Nos está mostrando alarmas importantes. Puede ser incluso de lubricación. Y si es por lubricación, corremos el peligro de que en pleno show simplemente la máquina se funde y ya no tenemos más generador eléctrico. Luego de los estados de alarma tenemos que darle ignición al generador y luego tenemos que analizar los aspectos de los gases de escape. Ojo que aquí les voy a explicar unas cosas interesantes. Y otra es el sonido del motor. Voy a irme a la parte de aspecto de los gases de escape. Normalmente quien presta los servicios de generador no va a ser lo suficientemente honesto con ustedes, compañeros. Pero ustedes se pueden dar cuenta que les está ofreciendo la compañía que les va a entregar el generador. En el aspecto de los gases de escape, quiero que miren esto. Bueno, no, antes de entrar a los ajustes. Primero, cuando los gases de escape, ojo que son 3 y ustedes los tienen que identificar. Cuando los gases de escape del generador contienen mucho humo negro y el generador ya se ha calentado, ya se ha estabilizado durante al menos 5 minutos, ya está estabilizado, porque ellos tardan según la temperatura y la región donde está o la altitud con nivel del mar, ellos tardan un tiempo en ajustarse y equilibrarse hasta que cerca de los 5 minutos. A los 5 minutos, el escape, los gases de escape, tienen que ser casi transparentes, sin haberlo sometido a carga del generador. O sea, ya se encendió, calentó, debería ser casi transparente el escape. Es bueno hacer esas pruebas en el día. En la noche, no, yo no creo que sean capaces de verlo. Es bueno en el día porque se van a dar cuenta de una cosa. Si después de 5 minutos ustedes encuentran humo negro, quiere decir que el generador tiene un problema de desequilibrio entre la mezcla de aire y combustible o un problema con el turbo. ¿Qué es una máquina turbocargada? Voy a devolver aquí. Hay una pieza justo que conecta acá, después del filtro de aire, hay una pieza como en forma de caracol. En metal, está hecha en metal. Ese es el turbocargador. Todo generador diésel tiene que tener un turbocargador para poder ser eficiente. Y se siente un silbido parecido al de una turbina cuando él está funcionando bien. No es sino acercarse a la máquina y van a sentir una especie de silbido por allá, un poco lejano, un silbido que está indicando de que el turbocargador está funcionando bien. Si no oyen ese silbido y el humo continúa negro, aún sin carga, ese generador los va a dejar tirados en medio concierto, porque cuando le vayan a exigir más potencia, como el turbo no está en capacidad de entregarle potencia mecánica al generador, el generador no va a entregar potencia eléctrica al equipo. ¿Ok? Y lo otro, si hay también humo negro, es porque a lo mejor el filtro de aire no fue cambiado. Al no ser cambiado, empieza a ingresar sílice, o sea, partículas de polvo, a las cámaras de combustión del generador y el generador día a día se va a ir malogrando, o sea, va a empezar a perder compresión la máquina, a perder potencia. O peor aún, puede llegar al punto en que medio show se apague por un
filtro de aire obstruido. Entonces, eso nos está queriendo decir el humo negro. Ahora, si ustedes ven que luego de 5 minutos empiezan a ver humo azul o simplemente el humo azul nunca desapareció, porque es normal que cuando lo arranquen aparece humo azul. Cuando lo arranquen, después de 5 minutos no tiene por qué haber humo azul. Si hay humo azul es porque está pasando aceite lubricante a las cámaras de combustión, es decir, el motor está a punto de dañarse, el motor está destruido, acabado, ese generador no vale nada, ¿verdad? Y lo otro peligroso, cuando ingresa lubricante a las cámaras, es otra especie de combustible que hace que el motor entre en una avalancha mecánica y ya, aunque apaguen la máquina, aunque detengan el switch de ignición, ella no va a apagar, va a continuar girando hasta estallar las piezas mecánicas dentro de él. Así que cuando uno tiene una máquina esas desbocada, no hagan más nada. Aparten a todo mundo, tengan extintor y esperen a que eso se despedace. No hay más nada que hacer. Mucho cuidado porque él primero empieza a indicar antes de entrar a un accidente de esos. Una máquina de esas empieza a sobrepasar 3.600 revoluciones por minuto y cualquier pieza de esas va a salir como un proyectil disparada dispuesta a perforar el cuerpo de una persona. Cuidado. Listo. Y ya tenemos otra condición, el aceite, el humo azul. Y el humo blanco normalmente quiere decir de que no hay una adecuada combustión por dos razones. Una, o porque cuando cargaron el combustible lo mezclaron con agua, o dos, porque simplemente las tuberías de la bomba ascendente, es decir, la que se encarga de arrastrar el combustible desde el tanque hasta los inyectores, que son las piecitas que meten el combustible a las cámaras de combustión, se llenaron de aire. Sacarle el aire a una tubería de combustible, a un circuito de combustible de un generador puede tardar tranquilamente entre media a una hora. Entonces ya saben que estamos retardados con un evento ese mismo tiempo. Recomendación: si hay aire en las tuberías, van a ver que el generador simplemente no prende, o si prende, prende como gargareando, inestable, y vuelve y se apaga. Y luego no vuelve a prender más. No sigan insistiendo con la ignición. Se van a agotar las baterías. Primero quiten el aire de las tuberías y finalmente vuelvan a darle ignición con la máquina y las baterías. He visto muchas personas que llegan y se pegan de la ignición y finalmente tenemos ya dos problemas asociados. El generador con aire en las tuberías y segundo, ya no hay baterías. Y entonces, ¿con qué voy a encender el generador para mi show? Simplemente, si ya no hay más tiempo, ve a la compañía que provee el generador y que traiga otro. Eso ya lo tienen que hacer allá en el taller. No hay más tiempo de nada. Yo se los digo porque si yo me tocó hacerlo, porque no tenía, o sea, el generador más cercano estaba a 12 horas de distancia y el show lo teníamos que empezar en 1 hora. Entonces me tocó desairar las tuberías, pero no se los recomiendo, ¿cierto? O sea, somos profesionales en audio, no en mecánica. Simplemente es rico conocer esto para que sepan de dónde los golpea los problemas, ¿ok? Muy bien. Ajustes del generador. Una vez que él enciende, lo primero que tienen que ver es que el medidor de revoluciones, que es un relojito que van a tener en el tablero de control, siempre tiene que estar estable. Ustedes no pueden sentir que la máquina empieza a acelerarse y desacelerarse sola al son de nada, y lo hace periódicamente. Eso quiere decir que tenemos un problema dentro de la máquina que quizás no se puede resolver antes del show. ¿Ok? Lo siguiente, verificación de la configuración de voltajes. Mucho cuidado, porque cuando ustedes extendieron sus líneas eléctricas, sus parciales, las extendieron desde el generador hasta el sitio de distribución o el totalizador, tuvieron que haber tenido en cuenta, para el caso de los circuitos en estrella, en cuenta la neutra. Si se equivocan con la neutra, todo el equipo se va a incendiar. Ténganlo por seguro que todo el equipo se va a incendiar. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Verificación de los voltajes. Se supone que el voltaje de línea debería de ser de 208 voltios, es decir, entre fase y fase, eso se llama voltaje de línea, y el voltaje de carga, es decir, entre fase y neutro, debería de ser entre 115 a 120 volts. Cuidado con lo siguiente. Todavía algunas compañías utilizan amplificadores con fuentes reguladas.
Si van a trabajar estos amplificadores de potencia con generadores eléctricos que están calibrados más arriba de 120 voltios, van a terminar destruyendo las bocinas y el amplificador. No se puede trabajar con voltajes superiores a 120 volts para el caso de amplificadores monofásicos que no tienen fuentes switchables, ¿ok? Las fuentes switchables son más diferentes porque me permiten rangos de trabajo mucho más altos. Puedo trabajar rangos, algunos equipos, ojo, no todos, con fuente switchada, pueden trabajar desde 90 hasta 240 volts. Pero otros equipos no les van a permitir eso. Así que mucho cuidado con la configuración de voltaje del generador. Lo siguiente es verificación de fases de neutro, tierra en el distro y en el totalizador. ¿Listo? Casi siempre el no instalar una adecuada tierra me va a dejar todo mi sistema en ruido y posiblemente con corrientes en fuga, es decir, toco los chasis de los equipos y me van a estar dando constantes descargas. A nadie le gusta recibir una descarga y si es la estrella del momento, simplemente arroja el micrófono contra el piso y dice que no se presenta, como ha sucedido muchas veces, compañeros. No queremos que la responsabilidad de cancelarse un show recaiga sobre nosotros. Que sean otras condiciones diferentes a simplemente un acto de falta de cuidado. Una vez que ustedes hicieron estos ajustes, después de la ignición del generador, pueden ir a hacerle encendido al distro del totalizador, ¿cierto? Pero me detengo un momentito. Aquí, vuelvo a esta gráfica. Muchas veces tengo que ir al interior de este panel e ir a ajustar mi voltaje del generador en una tarjeta que se llama la ABR. Esa tarjeta me permite ajustar el voltaje interno del generador para poder yo tener en cada una de mis bornas o mi 208 voltios o mis 120 voltios dependiendo del sistema que estoy trabajando. Normalmente acostumbran a trabajar estos generadores, porque los usan para propósitos industriales también, con voltajes más altos. Para un sistema de audio, voltajes más altos no sirven. Fue falsa esa percepción que hubo tiempo atrás en donde se decía que a mayor voltaje, mayor eficiencia de los amplificadores de audio. Falso. Más voltaje significa calentar las fuentes de electricidad de los amplificadores y al tener fuentes calientes vamos a tener menos eficiencia de la fuente y por ende vamos a sacar el amplificador de su rango lineal, es decir, de su comportamiento normal y simplemente el amplificador ustedes van a notar que entra en un clip más temprano con sobrecalentamiento y distorsión, sin siquiera ustedes haber excedido su estructura de ganancia. Entonces ustedes dicen, ¿qué le pasó al sistema? ¿Por qué está distorsionando y por qué está entrando en el clip? Y algunos amplificadores entrando en protect. Se excedieron del voltaje y luego de ahí es muy posible que algunos de los amplificadores se prendan en fuego. ¿Vale? Para eso es útil la famosa tarjeta ABR que se encuentra dentro de este tablero, no por fuera. Ese ajuste se encuentra dentro y aparece como Voltage Adjust. Hay que operarlo con un destornilladorcito tipo perillero, un destornilladorcito delgadito, preferiblemente en pala de plástico, y cuando se gira en el sentido horario, se eleva el voltaje. Cuando se gira en el sentido antihorario, se rebaja el voltaje. Hay que hacerlo con todas las cargas desconectadas o si no pueden volar todo el equipo. ¿Ok? Para eso se supone que el especialista, el que acompaña a la planta, pues no solamente es experto en limpiarla y todo eso, sino experto en operarla por dentro y ajustarla para lo que necesitamos. Y en esta parte de acá, aquí alcanzan a ver unos dispositivos, unos mandos. Estos mandos vienen con unos ajustadores mecánicos, que son una tuerca y una contratuerca que se apretan entre sí. Con esto ajusto la aceleración del motor, con esta parte. Esto es el mando de aceleración para poder ajustar mis revoluciones. Las revoluciones, dependiendo, muchos generadores trabajan a 1800 o 3600, pero eso se traduce en frecuencia en hercios. Y esa frecuencia en hercios, yo la ajusto simplemente llevándola o a 50 o a 60 hercios. Eso es todo lo que necesito. Mi voltímetro, por ejemplo, lo pongo en la escala de AC, ¿verdad? Y luego lo pongo en la escala de hercios, para que se vea un poco ahí.
Y cuando los pongo en la escala de hercios, simplemente los llevo a una fuente eléctrica para que me muestre cuál es la frecuencia obtenida. En este caso, lo acabo de conectar a un toma eléctrico que tengo al lado. Esto es lo que yo debería obtener en el generador eléctrico. 60. Si tengo 63, 64, 65, la máquina está acelerada. Por debajo de 60, la máquina le falta aceleración. ¿Ok? Para eso, se ajusta con esta palanca de mandos a la frecuencia que yo necesito. Hace muchos años, habían unas cámaras de reverberación cuando nuestros equipos y consolas eran análogos. Había unas cámaras de reverberación de Yamaha, la SPX 1000, SPX 900 y demás. Y cuando el ciclaje del generador eléctrico estaba por debajo, las cámaras de reverberación agarraban ruido. Y uno pensando que eran los cables. Ok, estamos claros con entonces los ajustes antes de ignición. Recomendación. Recomendación. En las pruebas de potencia, otro de los factores que tengo que tener en cuenta, aparte de la estabilidad del motor y de la frecuencia, es el factor de potencia. Todos los generadores eléctricos vienen con un factor de potencia establecido en 0.8. En las redes fijas o las redes eléctricas de casa, el factor de potencia puede incluso encontrarse hasta en 0,95. Y uno dirá, ¿y ese número para qué me sirve a mí? Pues, ¿qué tengo que ver yo con eso? Tranquilo, muchachos, les voy a mostrar acá. Resulta que el factor de potencia, y aquí se los explico de otra manera diferente, porque en los textos está un poco complejo. En los textos, el factor de potencia simplemente se le conoce bajo estas siglas, o FP o PF, según Power Factor o factor de potencia, que también significa la potencia, la relación de potencia activa con respecto a la potencia reactiva. Esa es la relación que hay entre la activa y la reactiva, pero ya con un gráfico les voy a aclarar esto. Y en sí tiene que ver exactamente es con la fase. Esto sí para nosotros es familiar. Recuerden cuando veíamos por ahí la fase de algo, el corrimiento de fase, los cancelamientos y todo eso, ¿no? Algo de esa matemática nos va a servir aquí para entender el factor de potencia en lo que se entiende como el corrimiento de factor de potencia entre la corriente, el desfasaje entre la corriente y el voltaje. ¿Adivinen qué? En una señal eléctrica tenemos dos fasores importantes. Está el fasor de amperaje y está el fasor de voltaje. Se supone que los dos tienen que ir acompañaditos pegados de la mano. Circunstancias en los conciertos y en la vida real, en cualquier instalación, hacen de que estos dos hermanitos muchas veces ni vayan pegados de la mano y hasta vayan peleados. Se los voy a mostrar aquí en una gráfica mejor. En una señal puramente resistiva, como cuando antiguamente usábamos nosotros las PAR 64, esas de bombilla incandescente, lo que teníamos era una resistencia pura. Las resistencias puras no me desfasan el factor de potencia, simplemente mantengo en fase, ¿cierto? Es decir, todas empiezan en el mismo ciclo, empiezan en los mismos grados, tanto el voltaje como la corriente. ¿Ven? No tengo desfasaje. Por lo tanto, mis dos fasores se encuentran en línea. Se encuentran en línea. Ninguno cambiado en grados con respecto al otro. Pero cuando le pongo inductores, como las fuentes de voltaje de mis equipos, empieza a aparecer algo bastante dramático. La corriente se empieza a trazar con respecto al voltaje. Es decir, ya no van en fase, están desfasadas y se desfasan hasta 90 grados. Me devuelvo acá a lo siguiente. Miren que aquí tengo un ángulo formado por el fasor del voltaje con respecto al de la corriente, ¿no? Tengo un ángulo. Ese ángulo me dice que puede llegar hasta ser hasta 90 grados. ¿De dónde sale este concepto de que el factor de potencia debe ser de 0.8 o en algunos casos 0.95 o a veces 1? Sale de una relación de cosenos. Aquí volvemos a repasar trigonometría. Simplemente les digo que si agarran su calculadora y le sacan coseno a 90 grados, les va a dar 0. 0 es el peor factor de potencia que podemos tener. En pocas palabras, ¿esto en qué se traduce? En cables súper calientes y los equipos funcionando así, flaquitos o sin funcionar.
por tener un corrimiento de factor de potencia exagerado. Miren, ¿y quién me corre los factores de potencia? Las mismas fuentes de los equipos, los devanados inductores de esos transformadorcitos que lleva cada equipo de audio por dentro. Me están corriendo el factor, claro, ¿cierto? Entonces, cuando yo le saco el coseno a este grado, a estos grados de desfasaje, me va a dar 0. El mejor de los casos es que el corrimiento de fase fuera 0 grados. Al darle 0 grados al corrimiento de fase, ustedes llegan y le aplican coseno de 0 y les da 1. 1 es el factor de potencia ideal, ¿cierto? Todo lo que se acerque a 1 va a ser ideal para mí, para que mis cables de potencia no se calienten y mis amplificadores funcionen más robustos. Y les tiro otro detallito. En las casas, para que la cuenta de servicios venga más barata. No se trata de hacer fraude, se trata de corregir el factor, que es diferente. Los capacitores o las reactancias, perdón, las capacitancias en las redes eléctricas hacen lo contrario. Observen que aquí, con el inductor, se me atrasaba la corriente. Con el capacitor, se me adelanta la corriente. Entonces, observen aquí el fasor de corriente en el inductor atrasado. Mírenlo para abajo, ¿no? Y aquí con el capacitor, miren el fasor adelantado, ¿cierto? Se me adelantó la corriente con respecto al voltaje. Cuando yo a una corriente atrasada, le aplico capacitores, la voy empezando a adelantar. Y la voy adelantando hasta que la dejo en fase. Es decir, ambas partiendo desde 0 grados. Fíjense que también la corriente se desfasa. No solamente los parlantes se desfasan. Y ya sabemos lo que pasa cuando tenemos... Buenas tardes, Dios lo bendiga, profesor. Buenas tardes. Ya sabemos cuando tenemos un par de parlantes desfasados. No tenemos eficiencia en el sistema, ¿no? Permítanme aquí, se me fue aquí un poquito. Perdí aquí ok. Permítanme otra vez. Alejo. ¿Sí? Saludos, te habla Ramón Franco. Hola, Ramón. Por aquí voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Alejo, sé que hay un tiempo de preguntas, pero a eso ¿Sí? que acabas de decir, me parece que me parece muy importante cuando quieras me respondes más adelante cuando termine la presentación, porque Ashok me hizo unos capacitores para el tema de adelantar y retrasar el tema del voltaje. Entonces, bueno, entonces, para poder contrarrestar los problemas de inductancias, necesito capacitancias y así voy controlando los corrimientos de factor.